Debe tener un efecto en cómo vivimos hoy en día. Decíamos nosotros la semana pasada, el asunto se trata de perspectiva, se trata de expectativa, se trata de esperanza. ¿Sí? Yo tengo que vivir en este mundo, en esta vida, en el tiempo que me queda aquí en esta tierra con esperanza, esperando lo mejor de Dios, esperando lo que Dios tiene para mí, esperando precisamente sus promesas. Ahora, lo que Dios pide en esta porción del texto es que yo pueda vivir en este tiempo, en este peregrinar, con algo que se llama temor de Dios, ¿sí? Con algo que se llama temor de Dios. Y más o menos definíamos nosotros la semana pasada lo que el temor de Dios es o lo que el temor de Dios representa. Y decíamos nosotros que el temor de Dios es no solamente el principio de la sabiduría, ¿sí? El temor de Dios es, en pocas palabras, aborrecer lo que Dios aborrece y lógicamente también amar lo que Dios ama, ¿sí? Veíamos nosotros en este contexto de conducirnos con temor a partir del verso 17, porque Dios nos ama, porque Él es nuestro Padre, pero además de eso también es nuestro juez, ¿sí? Otro aspecto que platicábamos es el de porque Él ya nos rescató de una vida pasada. Eso hace 15 días lo platicaba también el pastor Gerardo acerca de la redención. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O más o menos? Más o menos, ok. Entonces, y llegamos nosotros entonces a lo que era el verso 19. Y en este verso 19 nosotros leíamos el texto y el texto dice así, que nosotros fuimos rescatados. Bueno, vamos a leer desde el 18. Dice el 18, perdónenme, déjenme cambiar mi versión a 60, aquí está. El verso 18 nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí nosotros vemos, según lo que el apóstol Pedro nos dice, el medio por el cual nosotros fuimos rescatados. Pero no solamente el verso 19 nos dice el medio por el cual nosotros fuimos rescatados, sino nos dice otro elemento que ahorita vamos a platicar. Pero, ¿cuál es el elemento que dice este verso 19 que se usó para rescatarnos? ¿Cuál es? Ok, ¿cuál no es? Dice ahí cuál es, pero también dice cuál no es. Bien, lo material, lo perecedero, ¿sí? No es. Lo que sí es precisamente la sangre, dice ahí en el verso 18, ¿sí? Preciosa
de Cristo. Hablábamos acerca de ese elemento. Pero no solamente ese es el medio por el cual nosotros fuimos rescatados. Cristo dio su vida por nosotros. Pero además de eso, platicábamos la semana pasada, cómo para Dios es valiosa la vida de su Hijo. Sin embargo, la entregó para pagar el precio por nosotros. Y esa es una de las razones que nosotros mencionábamos por la cual ahora nosotros debemos conducirnos con temor de Dios. ¿Por qué razón yo, al saber el precio que se pagó por mí, ¿sí?, que fue la sangre de Cristo, esto me debe motivar para vivir, para conducirme en temor de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Ok, porque fue un sacrificio, muy bien. ¿Qué más? ¿Perdón? Ok, o sea, yo no merecía ser rescatado, fui rescatado. ¿Qué elemento encuentro yo ahí a mi favor? Perdón de pecados. Hay una palabra que utilizamos mucho: gracia. ¿Y qué significa gracia? Algo que se le da a quien no lo merece, ¿sí? Entonces, eso es importante. ¿Por qué más yo necesito conducirme en temor de Dios, o debo conducirme en temor de Dios, sabiendo lo que se pagó por mí? Ok, se mostró la misericordia de Dios, pero ¿por qué yo tengo que o debería responder a Dios con temor hacia Él en mi forma de vivir? Sí, esa es la razón, pero ahora, ¿por qué yo? Por ejemplo, platicábamos, no sé si lo platicamos aquí, en alguna clase lo explicaba yo, supongo que fue aquí, un poquito acerca de cómo a veces el ser conscientes de lo que nos dan, de lo que cuesta, de lo que vale, precisamente nos hace a nosotros no solamente estar agradecidos, sino valorarlo, darle el valor correcto, ¿sí? Entonces, ¿cómo debería yo conducirme ante lo que costó mi salvación? Definitivamente mi actitud hacia eso debería de ser de gratitud. Debería yo vivir agradecido, ¿sí? Agradecido en todos los sentidos, en todos los aspectos. Una vida de gratitud manifestada precisamente al Señor. El apóstol Pablo lo dice ahí en la carta a los Corintios: mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él planteaba el asunto de la muerte, planteaba el asunto del aguijón, planteaba cómo la muerte se enseñorea de la humanidad. Sin embargo, dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo, ¿sí? Entonces, hay un asunto aquí que nosotros necesitamos saber. ¿Por qué me conduzco en temor de Dios? ¿Por miedo? No debería de ser, aunque sí hay un elemento ahí, pero más bien debería de ser un asunto que tiene que ver con gratitud y que tiene que ver con ¿qué otro elemento? Respeto, honra, reverencia. Fíjense cómo el asunto cambia completamente cuando yo veo estos aspectos, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿sí? A veces, ¿por qué ahorita yo venía en el tráfico y venía de una boda civil, y venía yo en el tráfico y venía yo con el tiempo más o menos medido, y yo veía cómo en muchos coches se pasaban por el carril
determinado o confinado para el autobús, ¿no? Y pasaban pero rapidísimo. Y yo decía, y me asomaba yo y veía y yo decía, ¿será tú? Y yo dije, ¿por qué hay tanta gente aquí que se pasa por ahí? Y lógicamente mi respuesta fue, pues porque no hay policías. No hay cámaras o no hay policías o lo que sea. Pero ya estando un poco más cerca de aquí, de repente ya no se pasaban los autos. Y yo dije, bueno, aquí está más ancho, se pueden pasar más fácilmente, ¿no? Y en eso me asomo y veo que está parado un auto allá con las intermitentes y una patrulla enfrente. Pues ya lo agarraron, ¿sí? Y digo, ¿aquí por qué la gente no pasa y pasa? Pues porque hay policía. ¿Por qué la gente hace o deja de hacer algo? Quizá por temor, quizá por evitar el castigo. Y esas muchas veces, soy una persona honesta, respetuosa, por eso no me paso por ahí. A veces, quizá muchas veces es el asunto de que me da cosa tener que arriesgarme a que me detengan, pagar una multa o que esto me cueste algo de dinero, ¿no? No es el que soy respetuoso, sino el hecho de el temor al castigo. ¿Por qué yo no hago, por qué aborrezco, por qué dejo de hacer las cosas? ¿Por un temor a Dios correcto o por miedo al castigo? La realidad es que la Biblia nos enseña, ¿sí?, que al nosotros ser conscientes de la obra de Cristo en nosotros, como algo real, como algo genuino, no como algo que le sucedió a un vecino o que le sucedió al primo de un amigo, sino que lo experimenté yo, la libertad en Cristo, el precio pagado por mis pecados, ¿sí?, el perdón de mis pecados, la misericordia, la salvación y todas las cosas de las que hemos hablado. Yo en ese aspecto me siento favorecido, me siento bendecido y me siento agradecido. Y la respuesta que yo tengo a eso no es otra sino gratitud, respeto, honor, reverencia, honra, todo lo que ustedes han dicho. Y lo hago no con un pesar en mi corazón, no por evitar el castigo, sino como una respuesta a la acción de Dios en mi vida. Por eso es tan importante que nosotros en este aspecto podamos ser conscientes de la obra de Cristo en nosotros, el favor, la gracia, la misericordia, todo esto porque nos lleva a un concepto diferente, a ver las cosas de una manera distinta, de hacer y de responder correctamente, no por miedo, no por obligación, sino por gratitud, con alegría. ¿Te imaginas tú por qué la Biblia dice que Dios ama al dador alegre? La Biblia dice, no des por tristeza, no des por necesidad, ¿sí? Es más, podríamos nosotros agregarle ahí quizá ni por obligación. ¿Por qué? Porque dice la Escritura ahí mismo, porque Dios ama al dador alegre. Eso es lo que Dios espera, que lo que nosotros hagamos, lo hagamos con alegría, lo hagamos conscientes, respondiendo a lo que Dios ha hecho. Por eso, la muerte del Hijo de Dios, el pago del precio de nuestra salvación, que fue su sangre, es un motivo, es una razón para que yo me conduzca en temor de Dios, ¿sí? Esa es la realidad. Ahora, continúa diciendo el texto. Verso 19 termina como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, piensa en esto. Para que el sacrificio de Jesús fuese aceptado, ¿cómo tenía que vivir Él? Si Jesús hubiese pecado en algo, hubiese cedido a la tentación en algún aspecto o en algún punto de su vida, ¿lo que Él ofreció hubiese sido aceptado? No, tenía que ser el cordero perfecto, sin mancha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice el texto que además de que dio su vida, vivió en este mundo para ser un cordero sin mancha y sin contaminación. Y eso también es algo por lo cual yo tengo que estar agradecido.
¿sí? De verdad, cuando hay un esfuerzo, cuando hay una vida que se entrega, no solamente en el aspecto de vivir o morir, sino de vivir constantemente de acuerdo a un estándar, de acuerdo a una forma de ser y de hacer, eso representa algo importante. Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué dice Jesús? ¿A quién se le perdona más? Al que ama más. ¿Por qué? Vemos nosotros el cuadro de Jesús ahí con la mujer, la cual está lavando los pies, se los está besando, con sus cabellos le está limpiando, ¿no? La mujer que derramó el alabastro, ¿no? Y entonces cuando los pecadores y los religiosos le decían, esa mujer es pecadora, él si fuera profeta sabría quién está ahí con él. Y entonces encontramos nosotros las palabras de Jesús. Mira, yo entré y no has hecho nada por mí. No me limpiaste, no me diste agua para mis pies. Sin embargo, ella no ha dejado de besar, no ha dejado de hacer por mí. ¿Por qué? Porque es consciente de su perdón, de lo que se le ha dado, de lo que se le ha concedido. Esa conciencia nos lleva a nosotros a actuar precisamente como una respuesta. El otro, el religioso, que no pensaba en nada, no era consciente de su pecado, no era consciente de lo que se estaba haciendo o se le estaba ofreciendo, no valoraba, no tenía esa actitud, ¿sí? Ahora, cuando nosotros leemos esto, que Jesús tuvo que vivir de manera perfecta para ser ese cordero sin mancha, ese cordero sin contaminación, también cobra mayor relevancia. ¿Por qué? Hubo un esfuerzo de Jesús. Jesús tuvo hambre y Satanás le presentó, ¿sí?, la posibilidad o la opción para saciar su hambre cuando le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile que estas piedras se conviertan en pan, ¿sí? Jesús pudo evitar la cruz. ¿Cómo? Haciendo caso a Satanás cuando le dijo, te entrego todos los reinos, te doy el dominio de la tierra, si te inclinas y me adoras. No lo hizo. Jesús pudo aceptar el favor de los hombres, le querían hacer rey. Jesús pudo soportar, pudo dejar de lado, enfrentar el sufrimiento, el dolor, la necesidad, las carencias. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? Por amor a su Padre, por obediencia a su Padre, pero también para ser ese cordero sin mancha y sin contaminación, para que tú y yo pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados. Así que no solo la muerte de Cristo es relevante, sino la forma en la que Él vivió para poder ser ese cordero, ese rechazo de la fama, ese rechazo de ser entronado antes de tiempo, ese rechazo de evitar el sufrimiento, ese rechazo de todo lo que Jesús rechazó y vivió en obediencia al Padre, también fue por nosotros, fue a favor de nosotros. Así que cuando pensemos en la obra de Cristo a favor de nosotros, pensemos no solo en su muerte, no solo en su resurrección, sino pensemos también en cómo vivió, porque eso también fue a favor de nosotros. Y imagínate, por ejemplo, yo recuerdo un día en unas salidas de vacaciones con algunos amigos, yo pensé que había perdido una llave, ¿sí? Y yo pensé que la llave se la había dado a mi esposa. Y estábamos a una distancia como de 2 kilómetros más o menos, ¿sí?, de donde habíamos dejado las cosas. Y yo estaba seguro que le había dado la llave a mi esposa. Y lo peor de todo es que mi esposa también estaba segura que se la había dado. Y entonces, pero estábamos en un río. Y me dice, y entonces de repente veo que mi esposa está en una llanta y una amiga la está empujando, pero a toda velocidad. Y se adelantaron. Yo dije, ¿qué pasó? Yo dije, a lo mejor van a ir a buscar la llave o algo por el estilo. Se acordó que la dejó en algún lado. Pues se regresaron toda la distancia. Esta amiga la llevó nadando todo el tiempo, ¿sí?, para ir a ver dónde estaba la llave. No la encontraron. Salimos del lugar y ya nos vestimos y todo, y meto la mano a mi bolsa del pantalón y ¿qué creen? Ahí estaba la llave, ¿no?
Entonces, con la pena y todo, pues ya tuve que reconocer que la llave la tenía yo, que nunca se la había dado. Pero bueno, entonces, después de ese trayecto y de ese esfuerzo que hizo esta amiga por mi esposa y también por mí en cierta forma, o sea, estuvimos muy agradecidos con ella por su esfuerzo, por eso que hizo, ¿sí? Y tratamos de compensarle de una, de otra forma durante este viaje. Y esa es la acción. Cuando alguien tiene un detalle contigo, cuando alguien lleva a cabo ciertas cosas para tu beneficio, para concederte, te sientes comprometido, te sientes como en deuda, ¿sí? Para hacer algo, para responder de alguna forma. Eso es lo mismo. La conciencia de la obra de Cristo a favor de nosotros nos tiene que llevar a eso, a sentirnos no en deuda real, pero sí como con la necesidad de actuar de una forma o de una manera para con Él. Y esta es la idea. Y esa es la forma en la que verdaderamente nosotros podemos mirar que el Espíritu está trabajando en nosotros. Primero, nos hace conscientes de la obra de Cristo y después nos lleva a vivir de una forma donde nosotros podemos ser agradables delante de Él. Verso 20. Ahora, ese cordero, ¿sí? Ese cordero, verso 20, dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y aquí hay un dato muy interesante. ¿Por qué? Cuando dice el texto que se preparó o se determinó, o si seguimos la palabra que se utiliza aquí, destinado. ¿Cuándo se destinó el cordero, sí, que moriría en lugar de nosotros? ¿Cuándo? ¿Cuando pecamos? ¿Cuando Adán y Eva pecaron? ¿Cuando fueron expulsados del huerto del Edén? ¿O cuándo? ¿Cuándo dice ahí? Antes de la fundación del mundo. Fíjate cómo en el plan de Dios, le llaman a algunos en el conocimiento y entendimiento de Dios, en el preconocimiento de Dios, ¿sí? El Mesías, la redención, ya estaba determinada. Algunos dicen que tuvo que el Señor enviar a su Hijo a razón de que la humanidad cayó y no vivió y no permaneció en el estado en el que fueron creados. El pecado trajo como consecuencia que Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo, como si la redención fuese el plan reaccionario o el plan B de Dios. Pero aquí nos dice la Escritura que no. La redención fue determinada, planeada, establecida, y el cordero determinado, ¿sí?, destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Tú crees que Adán y Eva tomaron por sorpresa a Dios ahí en el huerto del Edén? No, definitivamente no. Todo estaba anticipado, todo estaba conocido, era sabido por Dios en ese aspecto. Y por eso, desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, ese cordero fue establecido o destinado, ¿sí? Pero, dice el texto, manifestado, ¿sí?, en los tiempos postreros. Cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿sí?, el día de la expiación, el día del Yom Kippur, que se llevaba a cabo el sacrificio y la sangre rociada sobre el propiciatorio, en donde el sacerdote entraba, ¿sí?, una vez al año para ofrecer el sacrificio y colocar la sangre sobre la tapa del propiciatorio. Eso que estaba sucediendo ahí, sabemos nosotros que la palabra expiación, que es lo que se hacía en ese momento, expiación por el pecado, la palabra expiación significa simple y sencillamente enviar algo hacia adelante. ¿Sí? Enviar algo hacia adelante. No significa perdonar,
No significa limpiar completamente o quitar. Expiar es mandar algo hacia adelante. ¿Sí? ¿Qué era lo que sucedía cuando se expiaban los pecados? ¿Sí? Se mandaban a un punto en el futuro. Ese punto en el futuro, ¿sabes a dónde apuntaba? A Cristo. ¿Qué era lo que sucedía cuando se rociaba la sangre? Se lavaba la mancha. Es como, por ejemplo, no, creo que ya se me quitó. Hace rato me manché por aquí. Y normalmente cuando un amigo me platicaba, dice, el otro día fue a predicar a una iglesia. Y dice, ¿y qué crees? Antes de predicar, antes del servicio, me llevaron a desayunar a un lugar. Y entonces, en ese lugar, comí algo y me ensucié. Me ensucié aquí toda la camisa, así, antes de predicar. Dije, ¿qué hiciste? Pues como me ensucié exactamente a la mitad, me puse una corbata y se tapó. Pero la corbata la mantenía yo pegada, ¿no? Y trataba de no moverme mucho, porque si me movía mucho se hacía a un lado la corbata y se veía toda mi mancha. Expiar es algo así como tapar, cubrir, no limpiar, ¿sí? Sino simplemente cubrir. Ahora, cuando el Cordero, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, ¿sí?, era precisamente una sombra o una figura de lo que habría de venir. Y ese Cordero se manifestó en un tiempo perfecto, ¿sí? Y vamos a ver Gálatas 4:2, tenemos que verlo, Gálatas 4:2. Gálatas 4:2 nos dice esto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fíjate, ya Cristo no vino a expiar pecados. Cristo vino a perdonar, a pagar deuda, a saldar deuda. Ese es el término redención, ¿sí? Aquí estamos hablando ya de algo maravilloso. Todo lo que fue prefigurado, manifestado en el Antiguo Testamento, ¿sí?, era una sombra de lo que habría de venir. Fue manifestado en los últimos tiempos, ¿sí? En los últimos tiempos, por amor, dice Pedro, de vosotros. Y aquí quiero leerles este mismo texto en la NTV, versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes que comenzara el mundo. Pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. La obra de Cristo, el Cordero de Dios, es revelado solamente en los últimos tiempos, por amor a nosotros. Fíjate cómo la obra de Dios, ¿sí?, la obra de Dios a favor de nosotros en la cruz, la obra del Señor tiene una connotación bien particular. Y dice aquí, el amor mostrado para con nosotros. ¿Qué fue lo que llevó a Cristo a morir en la cruz? La obediencia al Padre, pero también el amor a nosotros. ¿Qué fue lo que motivó al Padre a enviar a su Hijo? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y qué dice aquí? Que ¿por qué lo ha hecho todo esto? Por amor a nosotros. ¿Qué vemos nosotros en la obra de Cristo manifestada hacia nosotros? En todo lo que Cristo hizo, amor por nosotros. Amor. Podemos sentirnos especiales, a diferencia de los que fueron antes, de los de la antigüedad, muy especiales. Por ejemplo, cuando Isaías escribía el capítulo 53,
Cuando escribía esto, varón de dolores, ¿sí? Cuando escribía todo eso, ¿tú crees que él sabía esto se refiere al Mesías? No lo sabemos. Pero hay muchas cosas que los que lo escribieron no entendían, no sabían a quién se refería. ¿Sí? Es más, cuando leemos nosotros en el Nuevo Testamento, el etíope le pregunta a Felipe, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? ¿Por qué? Porque es difícil de entender, es difícil de saber. Sin embargo, ahora, cuando nosotros leemos la Escritura, Cristo nos es revelado y manifestado claramente por el amor de Dios manifestado a nosotros. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos nosotros tomado la decisión y la determinación de seguir a Jesucristo? ¿Porque somos inteligentes? ¿Porque somos sabios? ¿Porque somos entendidos? No, por la gracia de Dios y por el favor de Dios y por el amor que Dios nos ha tenido para con nosotros, que nos ha revelado, que nos ha hecho visible, que nos ha permitido ver a Cristo, creer en Él y seguirlo a Él. Esto es una iniciativa de Dios, no es nuestra. El hecho de que yo esté aquí y yo busque a Dios y yo desee hacer su voluntad y quiera vivir en temor de Él en todo mi peregrinar en esta tierra, no es una iniciativa mía, es la respuesta al amor de Dios manifestado para conmigo. ¿Sí? Eso es lo que el texto nos dice. Entonces, ¿sí? ¿Por qué voy a vivir yo en temor de Dios en mi peregrinar en esta tierra? Porque Dios ha hecho todo para mi salvación, por amor a mí. Eso es lo que yo necesito saber, ¿ok? Verso 21 dice, por medio de Él son creyentes en Dios. Déjenme regresar a la 60, verso 21, aquí está. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bien, entonces, por medio de Cristo, nosotros hemos llegado a confiar en Dios. Hemos llegado a creer en Dios, ¿sí? Y no solamente eso, sino gracias a la obra de Cristo, nosotros hemos podido poner nuestra fe, nuestra esperanza en Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Fíjense, dice el texto, mediante el cual creéis en Dios, ¿sí? Quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a leer de atrás hacia adelante el texto para tratar de encontrar respuestas. Por ejemplo, dice la parte final, vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ok, para que mi fe y mi esperanza sean en Dios, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, leemos la segunda parte del texto. Quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. ¿Cuál es la razón por la que mi fe y mi esperanza están en Dios? La respuesta está en la segunda parte. Exacto. Y le ha dado gloria. ¿No dice la Biblia que la resurrección de Cristo es la corona de nuestra fe? Es la razón por la que ahora nosotros podemos creer. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, la razón por la que yo tengo fe y esperanza es porque Dios levantó a Jesús de los muertos. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué es tan relevante la resurrección de Cristo de entre los muertos para mi fe? ¿Por qué? ¿Qué me dicen? ¿Por qué? Ok, muy bien, para tener fe y esperanza. ¿Por qué más? Porque venció la muerte, sí, allá atrás. Hay una vocecita allá atrás, no sé.
Ok, porque Él es Dios. Pero ¿por qué más? ¿Por qué es tan importante la resurrección? Ok. Ok, esa es una razón, ¿sí? Para que el Espíritu Santo pudiera bajar. Pero miren, pensemos de esta manera. Dice la Biblia, en la primera carta a los Corintios, ahí en el capítulo 15, que vamos a leerlo para que nos quede más o menos claro a todos. Primera a los Corintios 15. Verso 56. ¿Ya lo tienen? Bien, fíjense cómo dice. Vamos a leer del 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Hay dos elementos aquí que tienen poder para retener a alguien en muerte, que son el pecado y la ley. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dice el verso 57, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un punto muy importante. ¿Por qué la muerte no pudo retener a Cristo? Exacto. ¿Tenía pecado? Él vivió sin pecado. ¿La muerte tenía poder sobre él? No. El otro elemento, la ley. ¿La ley tenía ocasión para con Cristo? No, porque la cumplió a la perfección. Oye, pero Él cargó el pecado de todos nosotros. Entendamos que Él pagó la deuda de pecado por nosotros, mas Él no tenía pecado. El que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado, dice la Biblia, mas Él fue sin pecado. Esa es la idea. Si Jesús no hubiera vivido de una forma perfecta, única, sin pecado, entonces la muerte tendría aguijón para con él. Y la ley también. Y entonces no hubiera podido resucitar de entre los muertos. Ahora, nosotros miramos esto. Jesús, ¿sí? ¿Quién es el único que podía vivir de esa forma y de esa manera? ¿Sí? El Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si Él hubiera nacido de hombre, ¿hubiera podido ser ese sacrificio perfecto? No. ¿Por qué? Porque había pecado. Porque la herencia de pecado le hubiera alcanzado. Mas el nacimiento virginal, ¿sí? La concepción en el vientre de María por el Espíritu Santo solucionó el problema de la transmisión del pecado. Entonces, el Hijo de Dios, Él dijo que era el Hijo de Dios, ¿sí o no? Y dijo, la muerte no me puede retener, yo tomo mi vida y la pongo y la puedo volver a tomar sin problema. ¿Por qué? Porque no hay poder de la muerte sobre de mí. Entonces Él dijo que era el Hijo de Dios, Él dijo que se iba a levantar, Él dijo que la muerte no lo iba a retener. ¿Y qué sucedió? Lo que Él dijo. Entonces, todo lo que Dios dijo de sí, Jesús dijo de sí mismo, era verdad. Él demostró ser el Hijo de Dios. ¿Cómo? Por medio de su resurrección. Ahora, otro elemento. La resurrección de Cristo, además de ser en lo que demostró que era el Hijo de Dios, también evidenció
la aceptación de la ofrenda por el pecado. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces entenderíamos que su ofrenda por el pecado no fue recibida. Sin embargo, dice la Escritura que fue una ofrenda de olor grato para Dios. Y entonces entendemos que Dios aceptó su ofrenda, aceptó el pago. Dios le levantó de entre los muertos como evidencia precisamente de su aceptación. Esto es lo que nosotros vemos. Ahora, yo tengo fe, yo tengo esperanza, yo tengo confianza porque Dios lo levantó de entre los muertos. Él es digno de mi confianza. Él es digno de que yo crea en Él. Él confirmó con hechos lo que dijo con palabras. Él afirmó ser el Hijo de Dios, demostró ser el Hijo de Dios. Él dijo que resucitaría al tercer día de entre los muertos y resucitó al tercer día de entre los muertos. Entonces, toda la evidencia de su resurrección apunta a la realidad de que Él era quien decía ser. Él es verdadero, Él es digno de mi confianza. Por eso, sí, ponme otra vez por favor el 22. De ahí de Pedro. ¿Sí es el 22 el que estábamos leyendo? Sí, ¿verdad? Sí, dice, entonces ahora sí, vamos a volverlo a leer. Mediante el cual creéis en Dios. Bien. ¿Quién le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios? ¿Sí? Nuestra fe y esperanza está colocada en Dios. ¿Por qué? Porque levantó a Jesús de entre los muertos. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros acerca de este asunto? Bueno, pues ahora yo puedo decir y puedo afirmar de una manera importante que creo, ¿sí?, que vivir con temor de Dios en esta vida, ¿sí?, es algo que debo de hacer. ¿Por qué? Porque Dios me ha garantizado su salvación por medio de Jesucristo. O sea, tengo una garantía de eternidad, tengo una garantía que precisamente apunta al futuro maravilloso y glorioso a través de Cristo. Entonces, ahora yo puedo confiar, yo puedo estar confiado, estar tranquilo en esto, porque Dios demostró que es veraz. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que yo necesito saber. Dice, perdón, si era el 22 el que leímos, no, ¿verdad? Era el 21. Sí, porque el 22 ya abre la siguiente parte, que es el asunto de la palabra del Señor. Y eso es lo que la semana siguiente trataremos. Ponme el 22, por favor, para ir adelantando un poquito. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Qué es lo que ahora nosotros encontramos aquí? Fíjense, dice el verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Esto lo da como un por sentado, ¿sí? Lo da como un hecho ya completa y totalmente consumado, ¿sí? Esta expresión que nosotros leemos, purificado, es una palabrita en el griego que se traduce purificado o literalmente es hacer limpio. Hacer limpio es la palabra, ¿sí? Y esta palabra está en un tiempo perfecto, es decir, es un hecho que describe precisamente algo consumado, algo hecho, una obra acabada. Y yo les pregunto una cosa.
¿Todos nosotros somos completa y totalmente puros? Así honestamente. Digo, cualquiera que diga que sí, pues diríamos, híjole, no le creo. Pero dice aquí que ya sucedió. Y lo dice como un hecho determinado, como un hecho acabado. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros lo que dice la Escritura. Dios llama a las cosas que no son todavía como si ya fuesen. Y aunque estás en proceso o estamos en proceso, Dios ya nos mira así, por la obra de Cristo. Ahora, para que eso continúe y sea perfecto y se manifieste, ¿qué es lo que yo necesito hacer? O continuar haciendo. Seguir obedeciendo la verdad. Y ese es el elemento que ahora vamos a tratar. Dice el Evangelio de Juan: santifícalos en tu palabra es la verdad. ¿Sí? Así que vamos a hablar la siguiente semana acerca de esto que tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios, como un elemento purificador de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Dios, gracias te damos en esta noche por la oportunidad y la bendición de meditar en tu palabra, Señor, de aprender de ella, de que nos muestre no solamente lo que harás, sino lo que has hecho. Muchas veces, Dios, perdemos la conciencia de lo que tú has hecho. Perdemos la conciencia de lo que ya hiciste a favor de nosotros. Y esto nos estorba muchas veces, Dios, para disfrutar, para tener libertad, Señor, y para vivir de una manera diferente y distinta, Señor. Padre, si tú pides que nosotros nos conduzcamos en temor hacia ti, no es por obligación, no es porque debemos o porque por la amenaza que lanzas contra nosotros, sino es simple y sencillamente porque tu obra a través de Jesucristo fue perfecta, trazada desde la eternidad, anticipadamente, Señor. Nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Y aún con todo lo que tú sabías que nosotros haríamos, Dios, nos amaste. Y decidiste enviar a tu Hijo Jesús a morir en esa cruz, Señor, por amor a nosotros. Por un amor que llenó tu corazón, Señor. Por un amor, Señor, que excede a nuestro entendimiento, a nuestra comprensión. Cristo, mientras estuvo en esta tierra, vivió de manera perfecta, vivió de manera obediente a la ley, también por amor a nosotros, Señor. Y ahora, al mirar todo esto que tú has hecho, ese amor manifestado desde la eternidad, revelado claramente ahora en este tiempo a través de Jesucristo, nos lleva a nosotros, Dios, a tener que dar una respuesta ante ti. Y esa respuesta, Señor, es gracias. Esa respuesta es: Dios, queremos ser agradecidos contigo y vivir de una manera diferente, vivir de una manera distinta, conducirnos en temor de Dios, no por obligación, no por miedo, no por imposición, sino simplemente como el efecto y el resultado de la comprensión que tenemos de tu obra maravillosa, Señor. Nos sentimos, sí, en deuda contigo, pero no una deuda que pagaremos con nuestras obras, con nuestros méritos, sino con una deuda, Dios, que pagaremos como una respuesta a lo que tú ya hiciste en nosotros. Permite, mi Dios, no solamente que podamos vivir como es correcto y agradable delante de tus ojos. Permite que el temor hacia ti sea un constante en nuestra vida, una conciencia de quién eres, una conciencia de lo que has hecho, Señor, y una conciencia de que sigues siendo justo y santo, pero mi Dios también maravillosamente amoroso y misericordioso. Bendito seas, Dios, porque tu obra es perfecta, maravillosa y única a favor de nosotros. Sea tu nombre exaltado, bendecido, favorecido, Señor, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén.